movimiento comunista, pues les hacía que se formasen esas extrañas alianzas que luego más tarde pues serían causa de que muchos, incluso muchos cristianos, muchos católicos, se escandalizasen del proceder de su propia iglesia. El sucesor en el trono papal de Juan XXIII, Pablo VI, decidió dejar las finanzas vaticanas en manos de Michel Sindona, un hábil banquero cuya vida parece sacada de la película El Padrino. Forjado en la dura escuela del mercado negro, Sindona se convirtió en el principal banquero de la mafia, el hombre que controlaba los miles de millones de dólares que generaba el tráfico de drogas. De ahí al Vaticano solo había un paso. Esto es lo que leemos del libro Biografía no autorizada del Vaticano de Santiago Camacho. Así parece que también la mafia tenía, y de hecho quién sabe si tiene aún, tratos con el Vaticano, Santiago. No, ahora mismo se puede decir que en ese sentido, puede que ignoremos mucho, pero que en ese sentido se ha limpiado mucho el templo. Durante la década de los 70, de los 80, personajes de la catadura del que decías, de Michele Sindona, dominaron las finanzas vaticanas. Hay que recordar que la alianza con la mafia no solamente viene por una cuestión económica. Michele Sindona era antes de ser puesto al frente de las finanzas vaticanas por Pablo VI, pues uno de los hombres de negocios más brillantes y más exitosos de Italia, pero con esa particularidad que era, aparte de todos sus negocios y de todos sus bancos, pues era además el banquero de la mafia. No solamente eso, sino que además, sobre todo en las provincias del sur de Italia, la mafia se convirtió, junto con la democracia cristiana, el Partido Demócrata Cristiano, en el principal adversario del Partido Comunista Italiano. Y el Partido Comunista Italiano no era ninguna tontería. El Partido Comunista Italiano era el Partido Comunista de todo Occidente, de todo el Occidente democrático más poderoso, el único con capacidad real de acceder al poder, de acceder a la presidencia de la República y, por tanto, quebradero constante de cabeza tanto para el Vaticano como para la CIA. El comunismo italiano tenía una guerra particular con la mafia, tenía una guerra particular con los caciques de las provincias del sur, y ello llevó a un acercamiento entre círculos ultraconservadores del Vaticano y los grandes capos mafiosos, que llevó a esta alianza que trajo, como siempre en todo lo que estamos diciendo esta noche, unas consecuencias devastadoras. En este caso, Michele Sindona aprovechó que tenía en sus manos el Banco Vaticano, el Banco Central de un Estado soberano, como tener el Banco Central Europeo o el Banco de España. Imagínate que se lo damos a un señor que es un mafioso. Un banco que no tiene que responder ante nadie, que su contabilidad es secreta, que no hay nadie por encima de él, ninguna otra institución financiera capaz de fiscalizarlo. Pues lógicamente lo utilizó como plataforma para toda una serie de operaciones, de blanqueo de dinero, del crimen organizado, no solo italiano, sino incluso estadounidense, y que con el paso del tiempo pues llevó a los grandes escándalos que se destaparon en los años 80, esencialmente el conocido como escándalo ambrosiano, que trajo unas consecuencias para las finanzas económicas pues absolutamente desastrosas. Durante los escasos 33 días que duró el pontificado de Juan Pablo I, la Iglesia tuvo la gran oportunidad de expiar sus pecados del pasado y entrar en una nueva era de modernidad, transparencia y pobreza ejemplar. Desgraciadamente, la muerte prematura de Juan Pablo I dio al traste con sus revolucionarios proyectos. La sospecha de un posible asesinato no ha dejado nunca de estar presente. 33 días duró el papado. Santiago, muy extraño, ¿no? ¿Qué pudo pasar ahí? Sí, más extraño si cabe, teniendo en cuenta que Juan Pablo I fue, a mi juicio y al juicio de muchos católicos, fue la gran ocasión que ha perdido en el siglo XX la Iglesia Católica, el último tren para cambiar definitivamente y expiar muchos comportamientos poco adecuados. Y ahora a los que tengan una visión un poco progresista, pues lo que pasa en las altas esferas del catolicismo les puede parecer más o menos mal. El panorama que se encontró cuando Juan Pablo I, cuando accedió al trono de Pedro,
fue absolutamente desmoralizador. Corrupción política, infiltración de la masonería y de los servicios secretos occidentales y orientales en la Santa Sede. La mafia controlando el total de las finanzas del Vaticano. Obispos quedándose con comisiones ilegales. En fin, se encontró con un panorama aterrador. Y Juan Pablo I, que era un hombre decidido, pues estaba completamente dispuesto a acabar con todo esto, a regularizar esas situaciones, a destituir a los que consideraba causantes de ese clima de corrupción, entre otros al arzobispo Paul Marcinkus, que era la cabeza oficial del Banco Vaticano, y cuyas alianzas con Michele Sindona y otros banqueros mafiosos y las abultadas comisiones, el resultado de esas alianzas, pues no eran un secreto para nadie. Quería también reformar la Iglesia en el campo de lo doctrinal, de lo moral. Estaba dispuesto, por lo menos no se sabe si aprobarlo, pero a hablar. Estaba dispuesto a hablar de anticonceptivos, estaba dispuesto a hablar del papel de la mujer dentro de la Iglesia, estaba dispuesto a hablar de muchas cosas de las que después no se ha hablado. Pues todo eso quedó absolutamente en agua de barrajas, no se pudo hacer, porque efectivamente 33 días después de acceder al papado, falleció. Aquí hay que pensar que o bien el Espíritu Santo no estaba en absoluto de acuerdo con esas reformas, o bien alguien que no tenía nada ni de espiritual ni de santo, pues tampoco lo estaba y decidió tomarse la justicia por su mano. Santiago, tú que has estudiado tanto, que te has documentado para hacer esta biografía no autorizada del Vaticano, haznos un poco de futurólogo, ¿no? Teniendo en cuenta lo que ha pasado, lo que está pasando, ¿qué puede pasar, ¿no? Durante el papado de Ratzinger? ¿Cuál es el camino que ha emprendido el Vaticano, la Iglesia hoy por hoy? No, el Vaticano con la elección de Ratzinger no ha escogido camino. Directamente ha seguido por la misma senda. Lo que nos vamos a encontrar es una prolongación del pontificado de Juan Pablo II, posiblemente sin mucho del carisma, de la presencia impresionante del Papa Wojtyla, que hacía mucho por su imagen pública, pero ni siquiera en lo que pues, se ha denominado un papado de transición. No, es un papado de continuación. Posiblemente habrá que esperar al próximo Papa para que la Iglesia realmente se decida a tomar rumbo. De momento lo que suena en el aire es una vuelta al conservadurismo, un paso atrás después de los dos pasos adelante que supuso en su día el Concilio Vaticano II. Y bueno, pues de momento los acontecimientos, pues para aquellos que desean una Iglesia más progresista, pues no pintan nada bien. Y quien quiera saber más, que se lea esta biografía no autorizada del Vaticano de Santiago Camacho, un libro ciertamente sorprendente que desvela el funcionamiento interno de un Estado que en pleno siglo XXI continúa dominado por las intrigas y secretos propios de un reino renacentista. Santiago, gracias y buenas noches. Un placer, muchísimas gracias. Boira, el programa dels misteris, a Tarragona Ràdio. Pues hace como, no sé, para la cual trabajo de vez en cuando, pues hablando con él por teléfono y contándole cosas, pues me acuerdo que era de Bill Cooper o cosas así, me dijo, joder, pero si eso lo llevo diciendo yo desde hace 20 años. Y la verdad es que es cierto. Que Bill Cooper... No, estabas hablando de... Que hay un tornillo... Bueno, estabas hablando de diferentes cosas, pero el caso es que sí es cierto que estamos dando mucha importancia en Internet a gente de Estados Unidos o de habla inglesa, y aquí tenemos a gente que lleva hablando de estos temas desde hace mucho, y él es uno de ellos, ¿no? O sea, en todo su trabajo, toda su trayectoria, pues muchas de las cosas de las que hablamos ahora las llevaba contando él. Entonces, bueno, pues yo creo que llega siendo la hora de que nos cuentes un poco, primero de todo, cómo estás viendo esta visión en la cual, este momento en el cual las cosas que se publicaban en Año Cero ahora son vox populi, ¿no? Ahora se está convirtiendo en un tema, digamos, de café, ¿no? Todo el tema de la conspiración. ¿Cómo estás viendo esta evolución?
Bueno, yo la verdad es que he visto una evolución, no de ahora últimamente, sino desde siempre. Es decir, yo empecé interesándome por los ovnis, que entonces se llamaban platillos volantes, cuando tenía 12 años. Estamos hablando del año 63. En aquel momento era una cosa de loco. Se hablaba de platillos volantes. Había gente que le interesaba. En los años 50 había gente que le interesaba, un porcentaje amplio de gente que le interesaban los platillos volantes en España. Es decir, siempre había una minoría. Ahora me parece que sigue siendo lo mismo. Hay una minoría. Ha ido habiendo una evolución, interés, desinterés, por diferentes temas. Por ejemplo, por el tema extraterrestre. Hasta el año 81, a raíz de un montón de oleadas que hubo, fundamentalmente empezando por la oleada en España y en otros países del año 68-69, y por varias otras en el 76, hubo una oleada intensísima, y la última ya en el 79, con muchos casos, como el caso, por ejemplo, de Manises, no solo ese, sino muchísimos otros. También un ovni que se vio desde Madrid, que lo vimos muchísima gente por la noche, y que hizo gran difusión del caso el programa Medianoche, con el que yo colaboraba en los años 70 de forma bastante intensa. ¿Qué ocurre? El interés de la gente por el fenómeno ovni era tan grande que en una encuesta que se hizo entonces, el 69% de los españoles declaraban creer que los ovnis podían ser extraterrestres. 69%. En una encuesta muy reciente, la última de la que he tenido referencia, había bajado al 41%. ¿Cómo se entiende eso? O sea, ¿se ha puesto de moda? Sí, lo que tú dices. Las modas suben y bajan. La moda es un término estadístico que hace referencia a una tendencia creciente, digamos, que es mayoritaria en ese momento. Pero eso se viene abajo. ¿Cómo se viene abajo? De varias formas. Uno, porque de repente los ovnis están en el cielo y dejan de estar. Es decir, la inmensa mayoría de los ovnis desaparecen. ¿Por qué afirmo que desaparecen los ovnis? Simplemente por algo muy objetivo. Yo he hablado con muchísimos pilotos y tengo tan claro que hasta el año 80 un porcentaje muy elevado, un 40-50% de los pilotos habían visto algún ovni, como que en este momento de los pilotos jóvenes que se han incorporado después del año 80 hasta aquí, un 5% han visto ovnis. Y del total de la población de los pilotos que conducen aviones, no más allá del 10%. Te voy a ir cortando porque tienes tanto que hablar que me surgen muchas preguntas. Una de las cosas de las que les está hablando mucha gente en todo este ambiente es ovnis extraterrestres, ovnis del gobierno oculto. ¿Tú crees que hay de los dos? ¿Que solo hay de unos, de otros? ¿Cómo diferenciarlos? Y bueno, y no dejemos luego de hablar del tema de